luces, cámara, acción. Bueno, hoy estamos a 17 de agosto de 2023 en Introducción al Pensamiento Crítico con base, o más bien, basado en ciencia. Ya, así abreviamos. Tiempo, tinta, todo. IPCB en C. Ok, bueno. Esta semana, la sesión pasada, comenzamos a abordar lo que fue la historia de cómo surgió la biología como ciencia a partir de los postulados que la sustentan como ciencia o las teorías fundacionales de la ciencia o paradigmas. Los paradigmas fundacionales de la ciencia, dijimos, son la teoría celular, que surgió entre el siglo XVI y el siglo XVII, entre los 1500 y 1600, y la dijimos. Ya para los 1700 está perfectamente establecida la teoría celular. La teoría de la evolución, vamos a poner nada más evolutiva. Si recordamos a Lamarck, recordamos a los Pokémon y a los Digimones. La teoría evolutiva, pero explica la especiación por selección natural, por el mecanismo de selección natural y por la modificación de los individuos, que sean la lamarckiana. En el siglo XIX ya, vamos a ponerle en 1859 con la publicación de El Libro. ¿Qué se llama su resumen? Del origen de las especies por leerlo todo. En 1859 es cuando se publicada sobre el origen de las especies por medio de la selección natural en la búsqueda de la supervivencia, en la lucha por la supervivencia, algo así se título por Darwin, y con la colaboración de Alfred Russel Wallace. Y misma época contemporánea, la publicación de la teoría genética, la publicación inicial y original de la teoría genética por Gregor Mendel en 1865, con la salvedad de lo que mencionamos de que ese modelo matemático de la herencia publicado en ese momento se perdió durante alrededor de 40 años, hasta que fue redescubierto a principios del siglo XX por otros investigadores. Entonces, la teoría celular propone la existencia, que todos ellos están formados por células. Las células se conforman a los organismos que se van diferenciando, formando especies. Hay una especiación, y estas se modifican, dan lugar a especies diversas de organismos, y el mecanismo es por medio de genes. Que aquí es un concepto matemático todavía con Mendel, pero ese concepto matemático yo lo ubico incluso en el desarrollo de la teoría atómica, paralelo, a partir de 1800, se me olvida, fue entre 1806 y 1809 cuando John Dalton publicó la nueva filosofía química, donde postula lo que ahora conocemos como la teoría atómica. Parecería algo separado de la biología. Bien. Luego, ya los químicos y los físicos que surgen en este mismo periodo de la teoría celular, la física, y son un poquito antes, también siglo XVI, porque estamos hablando de 1500. 1543, a partir de la teoría heliocéntrica y la explicación de ese modelo, requiere la fundación de la física.
justo en el paso del siglo XVI al siglo XVII, en los 1600, con la postulación y publicación en 1609 de Nueva Astronomía por Johannes Kepler, que corrige y mejora el modelo heliocéntrico de Copérnico, principalmente modificando las órbitas circulares a órbitas elípticas. Y para explicar el movimiento de los planetas a velocidades diferentes en esas órbitas elípticas, hace una explicación parcial inicial Kepler en ese mismo documento de 1609 de la Nueva Astronomía, que dice que la voy a más o menos parafrasear: los planetas recorren áreas iguales en tiempos iguales. ¿Qué significa eso? Googleenlo después, ahorita no. El hecho es que eso describe un movimiento acelerado y desacelerado de los planetas en su trayectoria alrededor del Sol. Se aceleran cuando se acercan al Sol y se desaceleran cuando se alejan del Sol. Una observación que también similar, prácticamente el mismo tipo de fenómeno de aceleración en el movimiento, es decir, el aumento en la velocidad del movimiento de las cosas, por ejemplo, cuando caen, observada por Galileo y publicada en 1632 en la Diálogo sobre dos nuevas ciencias. Entonces, en ese periodo entre 1609 y 1632, siglo XVII, formalmente se funda la ciencia de la física, comenzando con la descripción del movimiento. Aunque se asume que fue, muchos historiadores de la ciencia lo asumen en este caso, mencionando que fue Galileo quien fundó la física al explicar cómo los objetos se mueven aceleradamente cuando caen, aumenta la velocidad cuando caen. De hecho, cuando ascienden, antes de caer, va disminuyendo la velocidad hasta que es cero, se detiene y luego comienza a aumentar la velocidad. ¿A qué se parece? Al planeta cuando se acerca al Sol y se acerca del Sol, o se aleja del Sol. Cuando se acerca al Sol va más rápido, sacarse al revés. Cuando se aleja del Sol llega a una velocidad mínima y luego comienza a acelerarse cuando cae hacia el Sol, y cuando cae hacia el Sol, como cuando el objeto cae hacia tierra. Es exactamente un fenómeno. Los planetas gravitan alrededor del Sol, los objetos gravitan hacia Tierra. Si lo hacen más lejos de la Tierra, pueden gravitar alrededor de la Tierra, como lo hace la Luna. Los movimientos orbitales de cuerpos, unos alrededor de otros, son acelerados y luego desacelerados, como si estuvieran cayendo. Entonces, la astronomía, el estudio de la astronomía, así como el estudio de los objetos que caen, fue fundamental para la fundación de la física como ciencia en este mismo periodo. Pero mientras que una serie de fenómenos parecen describir cómo se comportan las cosas en el mundo, otro parece describir cómo es la materia en el mundo, la química, y otro parece describir cómo se comportan unas cosas que son raras en el mundo. ¿Por qué? Yo no veo que las rocas se muevan solas. Sí, por ejemplo, cuando pueden caer de lo alto de una montaña, cuando la montaña se desgaja por diferentes fenómenos físicos. No veo normalmente que una roca aumente su tamaño. Sí, efectivamente podemos hacer experimentos donde formamos cristales y los cristales materia que inicialmente podría ser líquida, al solidificarse empieza a formar piedritas o rocas que van creciendo hasta un límite. Entonces sabemos que las rocas sí crecen cuando se forman cristales, por ejemplo. Pero difícilmente, yo no he visto, ni alguien me ha dicho que lo haya hecho o lo haya visto, esa roca que creció formando cristales se parta en dos y comienza a crecer y a reproducirse y a formar muchas rocas y a diferenciarse como en un proceso de tipo de. Eso no lo hacen los planetas,
girando alrededor de las estrellas, no lo hace las rocas de la Tierra, lo hacen otras cosas raras a los que llamamos seres vivos. Ya mencionamos también las 6 características de los seres vivos. Están formados por células. De esas células, para llevar a cabo lo que sigue, necesitan tomar energía del entorno, también sacan energía. Esa energía que toman y materia que toman del entorno la procesan, se llama metabolismo. Ese metabolismo se mantiene más o menos de manera más o menos constante, con pocas variaciones, eso le llamamos homeostasis. Cuando toma mucha materia y energía, pues crece hasta un límite, cuando ya no puede quizás seguir creciendo y entonces se reproduce. Son esas las características de los seres que están formados por células, que dan lugar a especies, y que esa reproducción, en la reproducción la progenie o los descendientes del original se parecen porque parece que la información, hay información en las células, hay información. Las células tendrían información. ¿Cómo soy? Yo célula, ¿cómo soy? ¿Cómo funciono? Y esa información pasa a través de los genes. Que es lo que explicó Mendel en la teoría genética de la herencia. La herencia formalmente es este proceso de transferencia de información. Es un fenómeno informático. La pregunta es cómo se envían los mensajes. De unas células a las que se reproducen, unas que se reproducen, compórtense así. Vayan con Dios. Sí. Sé bueno. No. ¿Cómo sabe la célula hija que tiene que ser lo que hacía la otra? ¿Cómo pasa esa información? Esa información precisamente aparentemente está en forma de genes. Pero ¿cómo son los genes? Mencionamos también en la sesión anterior que eso se descubrió gracias al desarrollo de la química con la teoría atómica de John Dalton. En el siglo XIX, no recuerdo el año exactamente, pero fue en el siglo XIX, vamos a ponerlo así, en el siglo XIX, cuando se descubren, dijimos, las biomoléculas, ¿no? Sí, las vamos a poner las biomoléculas. Se descubre el átomo. Se descubre que el átomo conforma materia más grande, compuestos químicos. Todo esto hace en el siglo XIX. Esos compuestos químicos finalmente hoy los conocemos como moléculas. Una molécula es un compuesto químico. Quiere decir que está formado por varios átomos. Por cierto, en esta época, ¿cómo se organizaban los átomos para hacer compuestos distintos? No lo sabían. No lo sabían. Empiezan a identificar sí que diferentes compuestos químicos tienen diferentes composición proporcional de elementos químicos diferentes. De hecho, los elementos químicos se conocen o se empiezan a conocer desde antes del desarrollo de la teoría atómica de Dalton, antes del nacimiento o la fundación de la química como tal, porque la química, ¿de dónde viene? Vamos a poner aquí un poco, vamos a meter la química, tenemos que meter aquí la química. La teoría atómica. Si pueden googlear el año en que se publicó la nueva filosofía química de John Dalton, fue en 1800, aquí hay un 0, lo que no me acuerdo es el cuarto dígito. ¿En qué año publicó Dalton la nueva filosofía química? Así se llama. 1804. 1804. No era ni 6 ni 9, era 4. 1804, Dalton, médico, publica su nueva filosofía química. Bien. Entonces, esto funda la química, formalmente la química, a partir de qué?
lo que se practicaba antes del siglo XIX, que también lo practicó Newton, que vivió en este periodo, en el siglo XVII al siglo XVIII. ¿Sí? Nació en 1643, dijimos, siglo XVII. Publicó los Principia en 1687, salió ya los Principia al público. O sea, fue antes del siglo XIX. Y Newton trabajó con materia, estudiando la transformación de la materia. ¿Cómo se llamaba eso? Alquimia. De ahí que Newton también estudió la luz, usó el prisma, vio que salía luz de colores de la luz del sol, la luz blanca del sol, y él vio 7 colores. ¿Por qué 7? Porque era alquimista. La alquimia era el estudio de los cambios en la materia al estilo de la astrología, con un buen componente místico. Se hacía una interpretación de por qué cambiaba la materia y qué significaba y qué podía provocar en la gente, etc. La alquimia da lugar a la química, así como la astrología da lugar a la astronomía. Ok. Esto se junta entonces en el siglo XIX, el desarrollo de la química, y da lugar al descubrimiento de compuestos, vamos a ponerle compuestos o moléculas, de una vez en la palabra moderna, moléculas moléculas, algo que no podemos explicar entonces todavía en el siglo XIX era que es algo que se veía desde la alquimia. Los seres vivos, ya habían visto los alquimistas que podían obtener sustancias de los seres vivos que no podían encontrar fuera de los seres vivos. Por ejemplo, fuera de los seres vivos encontraron una sustancia que tenía azufre y era altamente corrosiva. ¿Sí? Se parecía a otra que era diferente, parecía pero que esta solía provenir de materia viva en descomposición, que cuando se mezclaba con agua también se formaba una sustancia corrosiva y se parecían ambas. Uno era, le llamaban a ese tipo de sustancias, se parecían a una tercera que también se obtenía de materia vegetal en descomposición. La primera puede ser materia animal en descomposición, por ejemplo, de las heces fecales, del estiércol de las vacas, por ejemplo, del guano de las gallinas o de las aves, se puede obtener ese compuesto que al mezclarse con el agua producía corrosión de metales, corroía los metales, los deshacía. Igual esa sustancia con azufre, la encontraban por ejemplo donde había actividad volcánica, lagos cerca de volcanes. Y la otra la obtenían por ejemplo cuando algunos vegetales se descomponían, algunos granos o semillas como las habas o los frijoles. Los frijoles provienen de Asia, de ese conjunto de 3 continentes que están pegados. Europa, Asia y África, de ahí provienen los frijoles. Y los frijoles cuando se descomponían producían una sustancia que al mezclarse, de hecho ya la sustancia misma que se obtenía, también llegaba a tener propiedades corrosivas en metales. Le llamaron, es más, mi abuelita así le decía, cuando los frijoles ya se echaban a perder, decía, los frijoles están aceros. ¿Mandé? No entiendo, abuelo. Sí, están aceros, pruébalos. Están ácidos.
También se obtenía esa misma sustancia cuando la estudiaban los alquimistas, se obtenía por ejemplo de los azúcares cuando se usaban para hacer granos fermentados, granos como la cebada o frutos como las uvas. Cuando se descomponían se obtenía una sustancia que la gente se habituó a esa sustancia. Así los humanos descubrieron las cervezas y los vinos. Las cervezas de cebada, los vinos de uvas. En la parte del Océano Pacífico de Asia, donde cultivaban arroz, el arroz al fermentarse también producía esa misma sustancia, y así luego en aquellos lugares la gente lo que hizo fue, se dio cuenta que cuando se calentaba el líquido del arroz fermentado, se evaporaba el agua y quedaba esa sustancia con más sabor. Y así inventaron el sake. Es un licor oriental, el más conocido, el que hacen en Japón, el sake japonés. Pero también hay coreano, hay chino, o sea, de la misma región donde se cultivaba el trigo, el arroz. En Europa no, en Europa y en esta parte, y más en la parte euroasiática, vamos a decir, ahí ya no recuerdo si los primeros, pero sí los fenicios y los egipcios producían cerveza y vinos. Lo que variaba era el tipo de vegetal que dejaban descomponer ya intencionalmente, ya no era accidental. Ya había una producción intencional de vinos y cervezas. Y quizá hicieron lo mismo que los orientales, los más orientales de Asia, de calentar esos fermentados y concentrar la sustancia. Produjeron entonces los primeros licores. Lo que se concentraba en esa sustancia también tenía esa propiedad, también era ácida, que también se obtenía de los frijoles. Es más, para tiempos del Imperio Romano era la sustancia más ácida, más fácil de producir por los humanos, y fue ampliamente usado. Porque cuando se pasaba de descomposición el vino o la cerveza, se obtenía un vino acidificado. El vino se hacía ácido. Le llamaban por eso ácido o acedo. Y al ácido producido del vino, pues le llamaron acético. O sea, tiene un carácter acético, ácido. Ahora, gracias al desarrollo de la química, lo decimos con pleonasmo. Ácido acético. ¿Qué significa ácido ácido? Sí, los químicos saben química, pero no lenguas, no son lingüistas. Ahí se nota, son ácidos ácidos. Ok, entonces, todas estas sustancias en términos genéricos se les llamó ácidos, solo que algunos provenían del suelo, de lagos volcánicos, otros provenían de materia biológica. Y entonces había ácidos orgánicos y ácidos no orgánicos o inorgánicos. También encontramos sustancias que cuando se mezclaban con estos ácidos, pues hacían que la sustancia producida ya no fuera corrosiva, como que neutralizaban a los ácidos. Ahora los conocemos como bases. Y es más, muchas de ellas tenían un sabor como agua de mar, salado. Ahora en química aprendemos que un ácido más una base te da una sal. Uno de los ácidos más antiguos conocidos de las sustancias básicas o alcalinas, se producían de algunos minerales que eran álcalis, les llamaban, porque reaccionaban precisamente con las sustancias ácidas y formaban sales. Álcalis son muy antiguamente conocidos como la sosa. La sosa se conoce desde no sé cuándo.
Y si yo hago reaccionar sosa, si pongo sosa con ácido avinagrado, también le dicen ácido acético, ácido acidificado, alcohol acidificado, vino acidificado, también le llaman vino avinagrado, porque también una forma de caracterizarlo también por sabor, sabe agrio, ácido y agrio. Entonces también le llamaron a ese ácido, ¿cómo le llamaron? El que se obtiene del vino cuando se echa a perder. Vinagre. Entonces el componente del vinagre es el ácido acético, el ácido ácido. Si mezclamos vinagre, ácido acético, con sosa, ya no es corrosivo el producto y tiene un sabor salado. Se llama acetato de sodio. Acetato sódico. También se podría obtener no solamente de la sosa, sino de la potasa, que era otro álcali, que también al juntarlo con el vinagre, neutralizaba la acidez del vinagre y se obtenía otro producto también con sabor salado. Sí, sería una sal potásica o de potasio. Entonces había sales de potasio, sales de sodio. Todo esto se conoció en tiempos de la alquimia, antes de la química. Pero otra vez, algunas sustancias solamente se encontraban en los organismos y otras sustancias solamente se encontraban en la naturaleza. En la naturaleza no viva. De ahí que había un componente de la alquimia que se tomaba, que se relacionaba con los seres vivos, era que había algo como mágico, esencial, cuasi divino, que era lo que producía la diferencia entre la materia viva y la materia no viva. Y por eso es que los compuestos provenientes de los organismos, los compuestos orgánicos, solamente se podían obtener de los organismos. Y ese era el principio que regió a la química desde que se fundó en 1804. Hasta que, por favor, googleen este nombre. ¡Ay, se me fue el nombre! Y lo tenía que hacer, pero tenía que poner el contexto histórico, ya se me fue. Ya regresó. Frederick, creo que es así, era del centro de Europa. Hasta con diéresis la O. Bala. Así se pronunciaría, Bala. En las clases de química nos lo presentan como Frederick Wohler. No es Wohler, ni Wohler. Es Bala. Bala. Frederick Bala. Frederick Wohler. ¿En qué año? Fue a mediados del siglo XIX. Creo que debe haber sido en la década del 50 del siglo XIX. ¿1800 qué? Nació en 1800. Sí, pero en 1850 y algo, haciendo unos experimentos con un compuesto que ya se conoce que era el nitrógeno. Y no ocupo algo, creo que un álcali logró obtener unos cristales que se parecían a cristales que solamente se obtenían de la orina de los mamíferos, de las vacas, por ejemplo. La síntesis no biológica de urea. ¿1828? Me equivoqué por 30 años. 1828. Gracias por corregir. Frederick Wohler en 1828 accidentalmente logra producir un compuesto orgánico, un compuesto químico orgánico, urea, sin recurrir a una vaca o sin siquiera tener que ir al baño él, pues. Sí, producimos urea como parte de nuestro metabolismo.
Entonces, funda accidentalmente la química orgánica cuando obtiene la urea a partir de dos compuestos inorgánicos. Okay. Entonces se juntan el estudio de la materia no viva con la materia viva y nos puede ayudar a saber qué caramba sucede aquí, cómo funciona la herencia. Después de la urea, después del estudio de la urea, muchos químicos se emocionan y entonces empiezan a buscar maneras de, por un lado, a tratar de buscar más sustancias en los organismos y se desarrolla muchísimo la química orgánica, pero sobre todo la bioquímica. De aquí surge la bioquímica, que es formalmente la búsqueda, el estudio de los componentes químicos de los seres vivos, las que están allá dentro de las células. La bioquímica, formalmente la química de las células. Podemos decir que es la química celular, la bioquímica. Por otro lado, otros químicos ven la manera, se ponen a estudiar, a buscar formas de obtener los compuestos que se encuentran en los seres vivos, pero de manera que se obtenga a partir de materia no proveniente necesariamente de seres vivos. ¿Sí? Formalmente lo que hace la bioquímica al principio es extraer compuestos químicos de cualquier cosa que se mueva y que no se mueva también. Se dice en el muestreo biológico que lo que se mueve se va al matraz o al frasco. Lo que se mueve se va al formol. Sí, al formol. Cuando uno empieza a trabajar ya en campo se da cuenta que no todo se va al formol. Otros se van a la cacerola. Hay que almorzar. Eso lo aprendí trabajando con mis colegas ecólogos. Íbamos a hacer los muestreos y agarrábamos algunos, este al frasco 1, este al frasco 4, este al frasco 3 y este a la cacerola. Y así ya llegábamos con la señora, la esposa del lanchero que nos llevaba, y ella preparaba el almuerzo con lo que le llevábamos, el muestreo. Ok, bueno. Entonces, parte es la extracción de compuestos químicos de los seres vivos, y otra parte, lo que es formalmente ya la química orgánica, es la búsqueda de este tipo de compuestos que se obtienen de los organismos, pero a través de materia no proveniente de seres vivos. Y eso actualmente es principalmente lo que se hace en química orgánica. ¿Sí? Es el estudio de los compuestos que parecieran provenir de seres vivos, pero no están en los seres vivos, o tienen tamaño. Algo que se encuentra es que todos los compuestos químicos que están formados, que forman a los seres vivos, como la urea misma, si bien un elemento químico fundamental en la urea es el nitrógeno, la urea y todos los demás compuestos orgánicos tienen algo en común. Y eso que hoy en día caracteriza a la química orgánica, es más, hasta recibe luego ese nombre. Todos los compuestos orgánicos están formados por átomos de carbono. Por eso también le llamamos la química del carbono. Y ahora lo que se encuentra es que todos los compuestos bioquímicos son compuestos orgánicos. Solo que hay compuestos de carbono que no existen en los seres vivos, mientras que todos los compuestos que existen en los seres vivos, todos tienen carbono. Podemos encontrar algunos compuestos que tienen carbono, pero que no los vamos a encontrar en ningún organismo, al menos en este planeta. Ok. Ahora, los genes. Las células están hechas entonces de moléculas orgánicas o moléculas de carbono. ¿De qué estarán hechos los genes? En este periodo del siglo XIX, como ya lo dijimos, se obtienen las 4 grandes familias de moléculas orgánicas. Voy a poner primero aquí los que vamos a seguir utilizando como concepto, aunque inicialmente no se les dio mucha importancia porque además fueron de las últimas que se fueron encontrando en la segunda mitad del siglo XIX.
que fueron los que ya mencionamos la clase pasada, los ácidos nucleicos. Tiene una característica fundamental, que son orgánicos, o sea, tienen carbono. Número 2, son ácidos, ¿sí? Se parecen a esas sustancias ácidas que mencionamos, y tienen nitrógeno como la urea. Son las 3 características que tienen los ácidos nucleicos. Luego están los lípidos. Tendríamos que poner estos como los más importantes porque son los que le dan existencia a la célula como cuerpo. Si no hubiera lípidos, no estaría usted aquí. Así como le dijo el general Anaya al general Taylor, creo que fue, después de perder la batalla de Chapultepec. No, Chapultepec no, en Coyoacán, en el convento de Churubusco, la batalla de Churubusco. Cuando finalmente se rinden las tropas mexicanas, el general Anaya entrega su espada, diciéndole al general Taylor: si hubiera parque, no estaría usted aquí, estaría jugando en los columpios. No ese parque, no, el otro. Balas, municiones. Okay. Bueno, si no hubiera líquidos, no estaríamos aquí, no existirían las células. Luego, ¿qué hay dentro de las células? El metabolismo fundamental, ¿cuál es? La transformación antes de la respiración. Es más, no debes dejar que las levaduras respiren. Si no tienes el vino. Azúcares o carbohidratos. Vamos a poner la palabra más corta. Azúcares. Sí, porque carbohidrato está más largo. Voy a gastar más tiempo. Yo ya amanecí acá, no es cierto. Lípidos, azúcares, ¿cuál es el tercero? Las proteínas. Las proteínas, que también tienen nitrógeno, como la urea. De hecho, la urea proviene de la descomposición principalmente de proteínas. En bioquímica incluso les damos los siguientes nombres a los 4 grandes grupos de biomoléculas: los prótidos, los glúcidos, los lípidos y los estúpidos. Ah, no, perdón, los ácidos nucleicos. Sí soy orgánico. Soy bioquímico. No. Prótidos, glúcidos, lípidos y ácidos nucleicos. Como suena parecido, es otra familia. Ok, bueno, entonces, los genes, ¿de qué están hechos? Vienen de las células, deben estar hechos de moléculas orgánicas, o sea, de carbono, y hay 4 grupos de moléculas orgánicas. Los lípidos, ya dijimos, le dan forma a la célula. ¿Sí? Los azúcares son los combustibles para el metabolismo. Aunque también contribuyen a la estructura. Los lípidos son estructurales. Que dan estructura a la célula. También hay aquí una especie de intercambio. Los lípidos se pueden transformar en azúcares y los azúcares se pueden transformar en lípidos. De hecho, esa es la causa de la epidemia de obesidad y sobrepeso a nivel mundial. El exceso en el consumo de azúcares. Todo por la chispa de la vida. Tome droga cola. Todo consecuencia de una campaña publicitaria a nivel mundial. Pues que hay una epidemia mundial de sobrepeso y obesidad. Porque al aumentar la cantidad de combustible, azúcares, si no se usa el combustible, se guardan en forma de líquidos. El problema en sí, bueno, sí, fue problema de que se consumía de manera idiota tanta cantidad de azúcares. El segundo problema fue que la vida sedentaria de las sociedades
de finales del siglo XX. Sí, hay casos que son, no por este fenómeno, sino son metabólicos, consecuencia de la herencia. Por ejemplo, dice mi esposa, tú comes y bien gordo. Ya vi a dónde se fue. Pero ya no comas tanto porque me dice porque estoy subiendo de peso. En cambio yo parezco mago, me estoy desapareciendo. Ok. Bueno, entonces, la herencia, los genes, ¿de qué están hechos? ¿Cómo se manda el mensaje? ¿En qué se escribe el mensaje hereditario? Nos quedan dos opciones, proteínas y ácidos nucleicos. A ver, un volado, ¿no? Lo mencionamos en la sesión anterior. Esta era la hipótesis a principios del siglo XX, cuando se redescubre la teoría genética de Mendel, estudiando no chícharos, sino moscas de la fruta. Que los ojos negros, que los ojos rojos, que las alas grandes, que las alas pequeñas. Revisen sus libros de genética, o de biología general, el capítulo de genética. ¿Okay? Bien, entonces, decíamos, por favor, googleen los siguientes nombres para tener las fechas. Avery, los que escribí la clase pasada, clase final. Avery, MacLeod y McCarthy. Fue en la década de los 30, fue antes de la Segunda Guerra Mundial. 1930 y qué. ¿Qué año? 1944. El experimento de Avery, MacLeod, McCarthy. Otra vez me equivoqué por 10 años. No, ya me acordé. Lo que pasa es que lo leí en un libro de historia. Y narra toda la historia y tardaron como 10 años. Sí, porque dice que lo comunicaron hasta 44. Sí, pero los experimentos se hicieron en la década de los 30. En la segunda mitad de la década de los 30. Sí, porque no lo leí en un libro de biología, por cierto, ni de genética. Fue un libro sobre historia, la historia que les platiqué la clase pasada. Pero ya no lo traigo porque se está desbaratando el libro, forma parte de la historia. Y yo voy a empezar a desbaratar, forma parte de la historia. Para allá voy. Fue entre la década de 1930, vamos a ponerle, y 1940 como décadas. En ese periodo es cuando ellos, con el experimento de los bacterias, cocos, qué tipo de cocos sean, creo que eran neumococos. Sí, por ahí a lo mejor si viene el dato que ustedes encontraron. ¿Con qué hicieron el experimento? Fue con neumococos. Sean neumococos, ¿verdad? Ajá. Donde en el experimento de los neumococos logran encontrar que la patogenicidad, si el carácter que le da al neumococo, la capacidad de enfermar a la persona que infecta, se transmite no por la cubierta proteica o la fracción proteica de los neumococos, sino por la fracción nucleótida. ¿Sí? Si pueden, busquen el artículo y revísenlo o apoyar alguna reseña del experimento. Déjenme ver, voy a tratar de extraerlo del libro de Androley. Entonces, con esto llegan a la conclusión de que los genes o los conductores de la herencia son en particular ácidos nucleicos y un ácido nucleico en particular, ADN. Aunque por ahí hay una variante medio loca que existe en los virus, que es el ARN, pero que almacena la misma información que tiene el ADN, pero de una manera equivalente, vamos a decir. No voy a ahondar en eso, porque lo que nos interesa es llegar a
Aunque en esa parte sí es importante el concepto de recordar la existencia del ADN y que también funciona para almacenar la información hereditaria. Bien. Pero como responsable de la herencia o la composición de los genes, material es el ADN descubierto por Avery McLeod y McCarthy en los experimentos de los neumococos. Ok, ya sabemos de qué están hechos los genes, cómo son, cómo está escrito el mensaje hereditario. Para eso necesitamos saber, conocer los caracteres con los que se representa el lenguaje, la estructura de los símbolos. ¿Sí? No es lo mismo que escriba yo con estas letras, vamos a decir, escriba yo A, B, a lo mejor lo voy a hacer así porque son las que me salen mejor. Más bien, me acuerdo mejor. A, B, C, D, E, F, a que yo les escriba, por ejemplo, ¿ve? Son dos estructuras diferentes. Las de arriba son las estructuras para simbolizar o para expresar un mensaje en lenguaje romano, latino, es el alfabeto latino, las letras pequeñas o minúsculas del alfabeto latino, mientras que estas son las del alfabeto griego, las minúsculas del alfabeto griego. La mayoría de la gente en México es capaz de interpretar este mensaje escrito con este tipo de símbolos, y no tanta gente es capaz de interpretar mensajes con este tipo de símbolos. Necesitamos conocerlos y entender el significado. Algo así es lo que se tuvo que hacer con el ADN, y por eso es que se tuvo que buscar la estructura. Y fue por eso que en 1953, en abril de 1953, no voy a poner los nombres porque no me acuerdo de todos se acuerdan nada más de 2 o de 3, y eso es una injusticia histórica. Mejor seamos injustos con todos, no recordemos a ninguno, todos coludos, todos rabones. Se plantea que el ADN, para que funcione como mensajero de la herencia, tiene una estructura al menos cristalina, porque se estudia por medio de difracción de rayos X, difracción de rayos X, y esto se hace con cristales de los compuestos químicos. Es una doble alfa, que apareció en la letra griega, hélice. Una doble alfa hélice. Ok, ya sabemos cómo está escrita, pero cómo se lee. Y sobre todo eso, el ADN finalmente envía el mensaje para hacer células, pero ¿las células de qué están hechas? De los otros 3 compuestos. De hecho, estos 3 son estructurales. También los azúcares ya mencioné que además de que son metabólicos o energéticos, son estructurales. Y las proteínas también son estructurales. Además de que son las responsables de los mecanismos para que funcione el metabolismo. Son los motores. Los motores que transforman a los azúcares a los lípidos son proteínas. Y además construyen el edificio. Ok, esto se tiene que construir, las proteínas, los azúcares y los lípidos se tienen que construir a partir del ADN. ¿Cómo funciona?
¿Cómo es el proceso? Ya tenemos el montón de piezas, ya tenemos los legos. Ahora hagan al organismo. Dios, dicen los angelitos, ¿cómo lo hacemos? No, así no funciona. De alguna manera, el mensaje de esta que está escrito aquí se tiene que traducir en esto. De hecho, son dos procesos. Uno es la transcripción. Es aquí donde participa principalmente el ARN. Y luego en la traducción. La traducción ya finalmente me va a dar esto de aquí. El proceso metabólico. ¿Cómo funciona? Pues la historia es larga, ya no la voy a contar. Además supone que se ya la estudiado. Y si no se acuerdan, vayan por los apuntes, el bote de basura ¿dónde está? Ok. Todo esto, como lo mencioné también al final de la clase pasada, se desarrolló a partir de más o menos final de los 50, desde de la década de 1950 en adelante, hasta fundamentalmente la década de 1980, cuando se encuentran las últimas, aunque todavía más recientemente, se encontraron algunos otros motores, mecanismos, las proteínas que no son estructurales, que ayudan a los mecanismos de transformación. De hecho, les llamamos principalmente, son las enzimas. Son proteínas catalíticas, favorecen los procesos, ayudan a los procesos. Bueno, se empezaron a encontrar las enzimas responsables de todo este proceso. Las enzimas para la transcripción, las transcriptasas, ¿sí? Las enzimas para la traducción, las enzimas para la síntesis de proteínas y todas las demás. Para la producción y síntesis de enzimas. E incluso, caray, teníamos que pasar de aquí para acá. Y de aquí para acá. Y esto es lo que en un momento dado, en plena década de los 50, cuando se estaba haciendo los primeros trabajos, uno de los participantes en este trabajo, ese sí lo voy a mencionar, Francis Crick. Propuso lo que él llamó, cuando vieron, es que ya entendimos cómo funciona la vida. No cómo empezó, pero sí, pero al menos cómo funciona. El mensaje se envía en forma de ADN, se transforma en ARN y a partir de aquí se construye con base en proteínas todo lo demás de los seres vivos. El mensaje es ADN, ARN, proteínas. Y se le llamó a eso, es más, Crick fue el que le dio el nombre, maldito Crick, le hizo al Newton. Y al final de los Principia, donde se funda la ciencia moderna, se explica el movimiento de los planetas y de las estrellas y los cometas. Y Newton dice, todo eso es obra y gracia de Dios. Y dicen que se fundó la ciencia. Ya no hay que apelar a figuras divinas mágicas. Y Newton lo usó. Bueno, algo similar, no exactamente, pero parecido, fue lo que hizo Crick cuando dijo, así funciona la vida. Palabra de Crick. Y planteó lo que se conoció como el dogma central de la biología. Pero a nivel de moléculas.
o sea, molecular. Ya se acabó la historia, conocemos cómo funciona la vida, casi como si fuera un dogma. Es así y no hay de otra forma. No hay más que de fideos, no hay más que de jodeos, porque la de fideos ya se acabó. ¿Vámonos? No, ya nos quedan unos minutos. Afortunadamente, así como se empezaron a encontrar las enzimas que catalizan este proceso dentro de las células, yo todavía recuerdo que estaba estudiando la secundaria cuando, década del 70, aquí en medio. La secundaria, no, estaba ya en la prepa, cuando se descubrieron las transcriptasas y las enzimas que cortan al ADN, las endonucleasas. Y por ahí había una pregunta que no se podía explicar, ya se sabía desde antes, a partir del descubrimiento de los virus, y que se empezó a estudiar la bioquímica de los virus en la década de los 30. Esta década fue muy importante en el avance de la biología en general a nivel molecular. Se encontró que había dos tipos de virus. Todos ya dijimos que no están vivos, están formados no están formados por células, por eso ya murieron. No pueden morir porque no estaban vivos. Al cuerno, podríamos decir mejor. Al cuerno, los virus no son seres vivos, porque no están formados por células. Desde ahí ya incumplen la primera característica de las 6 básicas para poder definir un organismo o ser vivo, al menos en la Tierra. Los virus no son seres vivos, son partículas proteicas y adentro de ellas hay ácidos nucleicos. O sea, sí, necesitan un mensaje genético para poder reproducirse después de que secuestran el aparato metabólico de las células. Ok, se encontró que había virus, pues, tienen ácidos nucleicos, deben tener ADN, y sí, palomita. Meten el ADN a la célula y entonces secuestran el aparato y llevan a cabo el dogma central de la biología molecular para sacar partículas proteicas con ADN viral adentro y pum, a seguir infectando. ¡Ay, el cubrebocas! Sana distancia, no es cierto. No, porque la mayoría de los virus de la gripe no tienen ADN. Son virus que en lugar de tener ADN, tienen ARN. Ok, no tienen ADN, tienen ARN, entonces ¿cómo se llama? Ya. Infectan a la célula, se saltan este paso, pasan el ARN funciona como, vamos a poner aquí, como ARN mensajero, que es el que se usa para sintetizar proteínas. Ya explicado, así vamos. No, todavía nos quedan minutos. Sí se encontró que algunos virus seguían este camino para poder producir las partículas, los viriones, así se llaman antes de salir. Se encontró que algunos virus, a partir del ARN, producían ADN. O sea, hacían la transcripción al revés. Tienen una enzima específica que hace el proceso de transcripción, pero al revés. ¿Qué nombre le ponemos? Ya saben, como lo hacen los científicos, ¿no? Se queman el coco. Pues transcriptasa reversa. Va para atrás. La transcriptasa reversa fue junto con las endonucleasas, las enzimas que cortan al ADN, por ejemplo, para poder
reestructurarlo y repararlo, etc. Se convirtió en una de las herramientas, junto con las nucleares, más poderosas para empezar a manipular el ADN de los organismos. Y ya más para acá, incluso se empezaron a encontrar otras enzimas responsables de este proceso que permiten, primero, que permiten al proceso que funcione dentro de los organismos. Por ejemplo, las que participan en la reproducción del ADN, que se busca más ADN. Las polimerasas, o sea, aumentan el número de moléculas de ADN, o sea, hacen polímeros de ADN, son polimerasas. Se lograron aislar y ya tenemos toda la batería de enzimas conocidas y aisladas que participan en el proceso del dogma central de la biología molecular. Perdón, encontramos la tasa reversa, ¿verdad? Entonces va ADN, ARN, proteínas, pero también puede ser ARN, ADN, ARN, proteínas. O sea, vete al cuerno, Francisco. Que bueno, es ciencia, no dogmas. Hay variantes en cómo funcionan el metabolismo reproductivo, genético en los seres vivos. Ok, esta es la historia de la biología. Bueno, y contamos con, así como Frederick Boller generó toda una rama de la química, toda una nueva disciplina química y toda una industria química, la industria de la química orgánica. De aquí se derivó después, a finales del siglo XIX y ya todo el siglo XX, por ejemplo, el trabajar con moléculas de carbono provenientes de cadáveres fósiles de organismos de hace millones de años, la industria petrolera, por ejemplo. ¿Sí? Es consecuencia prácticamente directa de la fundación de la química orgánica por Boller décadas después. ¿Sí? O sea, hay consecuencias en la humanidad y en el mundo producto del desarrollo de la ciencia. Bueno, antes de irnos y para terminar el día de hoy, les voy a contar un cuento. No, no es un cuento, es una novela. Viene aquí un epígrafe. Los reptiles son aborrecibles a causa de su cuerpo frío, su color pálido, su esqueleto cartilaginoso, su piel inmunda, su aspecto feroz, su mirada calculadora, su fetidez, su voz áspera, la sordidez de los sitios en los que habitan y su terrible veneno. He aquí la razón por la que su creador no ejerció sus poderes para hacer muchos de ellos. ¿Quién lo habrá escrito? Linneo, 1797. Era médico, recordemos. A él le llegaban los mordidos por las víboras. No sé qué opinión podía tener. No se puede hacer volver atrás a una nueva forma de vida. Otra epígrafe. Erwin Chargaff, 1972, uno de los participantes en esta aventura del siglo XX. Los experimentos de Chargaff contribuyeron precisamente a este conocimiento. A final del siglo XX, perdón, me equivoqué en el artículo. El final del siglo XX fue testigo de una fiebre del oro, científica, de asombrosas proporciones. El apuro precipitado y frenético para comercializar ingeniería genética. Esta empresa avanzó con tanta rapidez y con tanto dinero, con tan pocos comentarios externos que apenas si se llegan a comprender sus dimensiones y consecuencias. La biotecnología promete la revolución más grande de la historia humana. Para fines de esta década habrá dejado muy atrás la energía atómica y las computadoras en cuanto al efecto que habrá de ejercer sobre nuestra vida cotidiana. Tal como lo expresó un observador, la biotecnología va a transformar todos los aspectos de la vida humana, nuestros servicios médicos, nuestra alimentación, nuestra salud,
nuestras diversiones, nuestro mismo cuerpo. Nada volverá a ser lo mismo. Literalmente va a cambiar la faz de la Tierra. Para la revolución biotecnológica difiere de las transformaciones científicas anteriores en tres aspectos importantes. Primero, está muy difundida. Norteamérica ingresó en la era atómica a través del trabajo de una sola institución investigadora en Los Álamos. ¿Ya vieron la película? Ingresó en la era de la computadora a través de los esfuerzos de alrededor de una docena de compañías. Pero hoy las investigaciones biotecnológicas se llevan a cabo en más de 2.000 laboratorios solo en Norteamérica. 500 compañías de gran importancia gastan 5.000 millones anuales en esta tecnología. Segundo, muchas de las investigaciones son irreflexivas y frívolas. Los esfuerzos por producir truchas más pálidas para que sean más visibles en el río, árboles cuadrados para que sea más fácil cortarlos en tablones, y células aromáticas inyectables para que una persona tenga siempre el olor de su perfume favorito, pueden parecer una broma, pero no lo son. En verdad, el hecho de que se pueda aplicar la biotecnología a las industrias tradicionalmente sujetas a los vaivenes de la moda, tales como las de los cosméticos y el tiempo libre, aumenta la preocupación por el uso caprichoso de esta poderosa tecnología nueva. Tercero, no hay control sobre las investigaciones, nadie las supervisa, no hay legislación federal que las regule, no hay una política estatal coherente ni en Norteamérica ni en parte alguna del mundo. Y dado que los productos de la biotecnología van desde medicinas hasta nieve artificial, pasando por cultivos mejorados, resulta difícil instrumentar una política inteligente. Pero más perturbador es el hecho de que no encuentren voces de alerta entre los científicos mismos. Resulta notable que casi todos los que se dedican a las investigaciones sobre genética también se ocupan del comercio de biotecnología. No hay observadores imparciales. Todos tienen intereses en juego. Y es una novela. El Parque Jurásico, por Michael Crichton. Ubiquémosla cuando la escribió, porque esto sí, desde entonces ha cambiado. Por ejemplo, en México ya hay legislación al respecto. En otros países también. Habría que revisar cómo está esa legislación, que de acuerdo a esas legislaciones sí es legal y que es ilegal. Reservados todos los derechos, queda rigurosamente prohibida sin la autorización escrita de los titulares del copyright bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento. Ya me llevó pifas, lo acabo de reproducir de manera pública. Ya ni modo, los veo allá en Alcatraz. Bueno, es que esta será esa prisión. Incluidos la reprografía y el tratamiento informático, y lo voy a subir a YouTube. Título original: Jurassic Park, 1990, por Michael Crichton. Edición al español, ediciones MC Editores, 1991. Impreso en Industria Gráfica del Libro S.A., Buenos Aires, julio de 1993. Impreso en Argentina, che. Bien. Michael Crichton nació en Chicago en 1942, se graduó de médico en Harvard y trabajó luego como investigador en el Instituto Salk. Hombre de talento polifacético, es autor de varias novelas: La amenaza de Andrómeda, Entre caníbales y vikingos, Congo, Esfera, Sol naciente, esta última llevada a la pantalla con Sean Connery, y varios ensayos más. También ha dirigido películas de cine como Coma y la versión cinematográfica de su propia novela El gran robo del tren. El Parque Jurásico se ha convertido en un éxito en su éxito más rotundo a partir del impacto mundial del millonario film de Spielberg, que bate récords en la historia del cine. 1993. ¿Cómo estamos hoy? Es la tarea para ustedes por lo que resta de la semana. Nos vemos el próximo martes. Por hoy terminamos.